contextos. La voz de los protagonistas. Sobre las drogas y el fin de un paradigma es el tema que nos ofrece esta mañana Arturo González, periodista, subdirector editorial del Siglo de Torreón. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela, Diana, y buenos días al auditorio. Pues el artículo de hoy tiene que ver con esta visión, este abordaje nuevo que se está dando al tema de las drogas, o se está intentando dar, no solo en México, sino a nivel mundial, y que creo que todavía no somos conscientes de las implicaciones que tiene a fin de revisar lo que fue un paradigma durante más de 100 años, un paradigma impuesto, hay que decirlo, por los Estados Unidos a nivel global, de prohibir el consumo de ciertas drogas mientras otras se permiten. Y creo que hay que comentar que el debate que se ha abierto en el ámbito internacional y nacional sobre la despenalización del consumo de estupefacientes representa uno de los mayores retos sociales para el sistema de Estados-nación. Se trata de uno de esos temas con múltiples aristas y enfoques en el que la discusión se polariza fácilmente con argumentos igual de válidos. Se está ante el umbral del cambio de un paradigma que ha prevalecido por más de 100 años, con todas sus contradicciones y consecuencias, el paradigma de la prohibición. ¿Estarán los estados y sus sociedades preparados para dar el golpe de timón que comienza a plantearse? ¿Hasta dónde pretenden llevar el viraje? El tema de las drogas abarca aspectos de derechos humanos, salud, seguridad públicas, política, economía, ciencia, convivencia social, ética y moral. Para sostener un debate productivo, es importante rebasar la capa de los prejuicios que las sustancias enervantes suelen generar en una visión o revisión superficial. Solo así puede extraerse la pulpa de los argumentos en cada ámbito que toca. El primero tiene que ver con el derecho que tiene cada persona, no solo al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en la Constitución de la mayoría de los países, sino también a la libertad de disponer de su cuerpo como desee, atendiendo siempre a las restricciones del principio del respeto de los derechos de terceros. En materia de salud, existen numerosos mitos que una observación reflexiva de la realidad tumba fácilmente por medio del ejercicio de la lógica y de la congruencia. Se habla del daño que provocan sustancias como la marihuana, el opio y la coca para defender su prohibición. Sin embargo, en esta postura suele dejarse de lado que el alcohol y el tabaco, drogas permitidas y reguladas, provocan por lo menos el mismo daño a la salud, aunque más muertes al año, y rara vez se habla de prohibirlas. Y aquí se cruza también el aspecto de los derechos humanos. ¿Por qué quien gusta del alcohol o el tabaco tiene mayores derechos que una persona que gusta de la marihuana o la coca? Pero también está un aspecto de salud que toca también a la ciencia y al derecho que tienen los seres humanos a recibir tratamientos para la enfermedad y el dolor. El cannabidol, por ejemplo, una sustancia derivada de la cannabis, ayuda a mejorar considerablemente la calidad de vida de pacientes con algún tipo de epilepsia, como quedó demostrado con la niña Grace, que se vio beneficiada por un amparo promovido por sus padres. La morfina, otro ejemplo, derivada de la amapola, es uno de los mejores analgésicos que existe. Y así pudieran mencionarse otras sustancias médicas. No obstante, el enfoque prohibicionista ha bloqueado el acceso de miles de millones de personas en el mundo a estos medicamentos, con lo cual, además de violar su derecho a la salud, se ha establecido una desigualdad enorme entre quienes por el costo económico pueden tener acceso a ellos, principalmente en países desarrollados, y quienes no, habitantes de países en vías de desarrollo. Respecto a la seguridad pública, durante décadas se ha creído que penalizar el consumo de estupefacientes es una buena medida para frenar la criminalidad. Pero basta revisar el caso mexicano para saber que eso no es del todo cierto. El resultado de la política prohibicionista ha sido hasta ahora el encarcelamiento de decenas de miles de personas por el simple hecho de portar unos cuantos gramos de marihuana, la droga ilícita de mayor preferencia en México. Cantidades que no son para la venta o el tráfico, sino para el consumo personal.
Es decir, para el Estado mexicano, hasta ahora, una persona que fuma o porta cannabis es un delincuente que merece estar en la cárcel junto a personas acusadas de asesinatos, violaciones, secuestros y venta de droga a menores de edad. ¿Es justa la pena? ¿Existe lógica en esta criminalización? ¿Tiene sentido llenar las cárceles de fumadores portadores de marihuana? ¿No sería mejor destinar los recursos del Estado a enfrentar a los verdaderos y grandes criminales? Pero la arista de la seguridad se ha cruzado con la política en numerosas ocasiones. Tanto en Estados Unidos como en México, la llamada guerra contra las drogas ha sido utilizada como factor de legitimidad del poder frente a una situación de altos niveles de desaprobación o descontento ciudadano. Fue lo que ocurrió en este país desde el sexenio de Felipe Calderón. Es lo que estaba sucediendo ahora en varias entidades donde sus gobernantes han sido duramente cuestionados por diferentes motivos. Poner la lucha contra los estupefacientes en el centro de la estrategia de la seguridad solo ha dejado hasta ahora un alto costo social y económico sin que se logre resolver el problema de fondo que tiene que ver con la debilidad del Estado de Derecho, la corrupción y la impunidad en los delitos de mayor impacto. Por último, ciertamente el abuso en el consumo de estupefacientes y sobre todo la exposición de los menores de edad a ellos puede acabar por minar el desarrollo de una familia y de una comunidad. Ahí están, por ejemplo, los barrios negros, latinos o blancos de la clase trabajadora en algunas ciudades de Estados Unidos o las zonas de alta marginación en las urbes mexicanas, en donde la proliferación de las adicciones se convierte en una agravante de la violencia y la fractura social. Pero nuevamente, no es la criminalización del adicto o el consumidor la salida a este problema, sino la intervención del Estado para construir tejido social a través de la prevención de las adicciones y sobre todo de la creación de oportunidades a los pobladores de esos sectores para que cuenten con un proyecto de vida, para lo cual, dicho sea de paso, ayudarían mucho los recursos y esfuerzos hoy desviados en el enfoque de la penalización. Las respuestas a muchas de las interrogantes que plantea el nuevo paradigma con el que se pretende abordar el tema de las drogas apenas están comenzando a construirse. Queda mucho aún para el debate, pero lo cierto es que se está generando ya un consenso respecto a las contradicciones y desventajas del modelo prohibicionista, que a la vista de muchos ha fracasado rotundamente. La discusión, pues, será en torno a un nuevo enfoque de regulación, más que de legalización abierta con libre competencia, como si se tratara de cualquier bien de consumo. Esto último parece descartado. Lo que no se puede descartar es la ciencia, la ética, la lógica, el respeto a los derechos humanos y a la libertad individual con responsabilidad, la prevención, la protección de la infancia y adolescencia y las posibilidades médicas de sustancias hoy restringidas. En resumen, de lo que se trata ahora es de cómo generar un esquema adecuado de regulación. Pero fíjate, Arturo, lo que mencionas tú me parece clave, que más de 100 años, el lapso al que tú haces referencia, digo, a principios del siglo pasado, pues no había esas restricciones. Había personas que tenían incluso en sus casas plantas de marihuana, que las utilizaban precisamente para las riumas y para remedios caseros, de lo más natural del mundo. Sin embargo, hace referencia a lo que, más bien, Sergio Sarmiento hace referencia a lo que tú comentas, que un punto positivo es que la iniciativa realmente despenaliza la posesión, aunque solo hasta 28 gramos. La actual Ley General de Salud tipifica como delito la posesión de cualquier monto de marihuana, pero añade que no se ejercerá acción penal contra quien tenga menos de 5 gramos. Es lo que dice la legislación actual, pero también es el argumento recurrente de una gran cantidad de médicos, de intelectuales, de escritores, de analistas, en el sentido de que, bueno, hay más muertos por alcohol y por consumo de alcohol y por consumo de tabaco que por consumo de marihuana. Sí, bueno, hay muchas cuestiones ahí sobre la mesa, pero lo más importante es que el modelo prohibicionista vigente
no solo es contradictorio, sino que es hipócrita en esto que tú estás manejando. O sea, sostener esta visión de criminalizar al que porta un carrujo de marihuana, considerándolo al nivel de un asesino, no por la pena, claro, sino por que merece estar en la cárcel. Uh-huh. Y este hecho de que, si bien la aportación de cualquier cantidad de marihuana es suficiente para una detención, aunque no se ejerce acción penal si es menos de 5 gramos, esto implica y se presta para malos manejos de parte de los policías, como lo hemos visto. Basta con que le aumenten un poco la dosis, le siembren un poco más de marihuana para que lo puedan acusar de delitos contra la salud y tenerlo en la cárcel con todo lo que eso implica. O sea, la afectación que puede tener en la familia, o la repercusión que puede tener en la familia de la persona que está involucrada en este hecho, pero también el contacto que puede llegar a tener una persona que solamente, digamos, su delito, entre comillas, fue portar unos cuantos gramos de marihuana, el contacto que puede tener con criminales reales, ¿no? Y de verdadero peso. Y el brinco que puede dar de un delito menor a un delito mayor. No, y aparte la cantidad de gente que está actualmente en la cárcel por estos hechos o esta situación de haber portado marihuana. En el caso nada más de la marihuana. Pero nos vamos a las demás drogas y obviamente la cifra va a aumentar, ¿no? Pero sí, llama la atención que frente al daño que provoca también el alcohol y el tabaco, no se habla o no existe un debate de parte de quienes siguen manteniendo la postura prohibicionista de drogas como la marihuana, de prohibir también el alcohol y el tabaco, uh-huh, ¿no? Entonces, creo que el modelo prohibicionista ha beneficiado a unos cuantos a nivel internacional y principalmente a los cárteles del narcotráfico, que, por cierto, también habría que revisar de cómo han sido utilizados por algunos gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, para financiar algunas luchas contra insurgentes como en Nicaragua y en Irán. Esos escándalos que luego la CIA tuvo que reconocer de haber financiado en los años 80 la lucha contrarrevolucionaria en Nicaragua a partir de la venta de la droga. Entonces se tenía un modelo prohibicionista de combate contra las drogas por un lado, y por el otro una conexión muy clara con estos grupos del narcotráfico, ¿no? Sí, pero Estados Unidos ya vivió una historia a principios en la segunda década del siglo pasado, cuando uh-huh, prohibió precisamente el alcohol y toda esa ley seca con la delincuencia. En fin, Arturo, un punto de contacto. Sí, nos leemos en Twitter, @ArtGonzaga. Muchas gracias.